Bueno, ya somos la mayoría, ¿verdad? Sí, doctor, solo falta una persona. Ok, hay que empezar. Ahorita Bueno, que se conecte esa otra persona. perfecto. Gracias. Eh, Buenos días, Atención, compañeros. permítame. Buenos días, doctor. Somos el equipo E, que está conformado por mi compañera Brenda Estefania Ortiz y su servidor Elías Naín. Y el día de hoy vamos a exponer el tema de demencia. Vamos a hablar, pues como tal, de una introducción a lo que es la enfermedad, porque es un tema bastante extenso, pero trataremos de abarcar, pues, los puntos más importantes. Y bueno, vamos a hablar primero de la definición. Como tal, el término de la demencia se refiere a un proceso patológico que está marcado por la aparición de un déficit cognitivo progresivo que tiene el mantenimiento de la conciencia clara. Este proceso como tal no hace referencia a una deficiencia intelectual, porque cuando hablamos de deficiencia intelectual estamos hablando de trastornos congénitos y estáticos, mientras que cuando hablamos de déficit cognitivo en cuestión de la demencia, pues supone un declive a partir de un nivel de funcionamiento previo que era normal o que estaba mantenido. Como tal, la demencia también implica múltiples dominios cognitivos y como tal estos déficits cognitivos entonces causan un deterioro importante en la función social y ocupacional del paciente. Como tal, el DSM-5 define a la demencia como un síndrome con deficiencia de la memoria, así como un deterioro de al menos otro dominio de las funciones cognitivas superiores. Esas las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Además de esto, la Organización Mundial de la Salud define a la demencia como un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva que está caracterizado por el deterioro de la función cognitiva más allá de lo que se podría considerar como una consecuencia del envejecimiento normal. En cuestión de los dominios de la función cognitiva, vamos a hablar de 6 de ellos. El primero es el de la atención. Este como tal consiste en focalizar selectivamente la conciencia y esto nos sirve para filtrar y desechar información que pues no estamos buscando o no deseamos. La atención no es una función uniforme. La función se trata de un proceso cognitivo complejo en el cual se distinguen distintas variedades atencionales. En cuestión de la memoria, pues esta creo que es de las más importantes al hablar de la demencia, porque es una función central en la actividad intelectual y pues también se considera como base del conocimiento. Se define como el conjunto de habilidades mentales, pues a través de las cuales el cerebro va a almacenar información y que posteriormente nosotros podemos utilizar. Como tal, la memoria se puede clasificar desde el punto de vista cualitativo, esto hablando desde acuerdo al tipo de información, o sea, las características de la información, o desde el punto de vista temporal, hablando como tal desde el tiempo en el que se almacena y en el cual se va a recuperar la información cuando la queramos pues, utilizar. De igual forma, me gustaría mencionar que la amnesia, como tal, es el término que se da para el trastorno de la memoria. Y pues de acuerdo al tipo de fallo de la memoria, como tal, se da el tipo de amnesia. Otro de los dominios va a ser el lenguaje. Este, pues como tal, se basa en la capacidad del ser humano para poderse comunicar, ya sea por medio de signos lingüísticos, esto es a través del habla, o también por gestos, por señas o por signos gráficos. El lenguaje va a tener múltiples variables y también múltiples componentes, en donde van a entrar en estos componentes la fluencia, la comprensión, la nominación, también la gramática, entre otros más. Es por ello que se considera que en este dominio cognitivo, pues van a ser varias las áreas cerebrales que van a intervenir en esta función. Además, es importante también mencionar aquí que el término que se le da a el trastorno del lenguaje se conoce como afasia y este se va a definir entonces como la pérdida o la alteración adquirida del lenguaje debido a una lesión cerebral. El otro dominio es el de la función ejecutiva. En este, pues son funciones que van a abarcar un término amplio que incluye la capacidad para el control de las conductas, la flexibilidad mental, la toma de decisiones, la resolución de problemas y también la autoconciencia. Como tal, la función visoespacial o la habilidad visoespacial, pues son un grupo de funciones cognitivas que pues nos van a permitir también analizar y comprender el espacio en el cual nosotros nos encontramos. Gracias a esta función, entonces nosotros tenemos la conciencia de la posición que tenemos en este momento en el espacio y la relación que vamos a tener en el momento en donde nos encontramos con otros objetos, así como la relación de objetos respecto a otros. Y por último, el dominio cognitivo de las praxias se van a definir como habilidades motoras adquiridas. Estas van a ser como tal movimientos organizados que vamos a realizar para llevar a cabo pues un objetivo. Y también las praxias incluyen el conocimiento de las funciones de los objetos que queremos utilizar
o también de los actos que queremos llevar a cabo y esto con el fin de realizar una acción. En cuanto a la epidemiología, pues este tipo de enfermedad es poco habitual antes de los 50 años y el riesgo va aumentando conforme se avanza la edad. Por ejemplo, mencionan que hay un riesgo de 1 al 2% que las personas que tengan 65 a 69 años lo padezcan y va a ir aumentando, por ejemplo, del 20 a 25% si tienen entre 85 a 89 años y ya aumenta muchísimo más si el paciente tiene entre 90 a 100 años. Entonces, bueno, aquí encontré unas gráficas que nos mencionan, por ejemplo, la de arriba, hicieron el cálculo de qué porcentaje era cada tipo de demencia, pero en personas menores de 65 años y encontraron que pues la más común en un 34% es la enfermedad de Alzheimer, seguida de la demencia vascular, también de la demencia frontotemporal, relacionada con el alcohol por cuerpos de Lewy, es la de Huntington y otras. Y bueno, en sí como que no hay tanta diferencia porque la gráfica de abajo es una gráfica pero ahora relacionada con personas mayores de 65 años y pues encontraron lo mismo, que la más común es la enfermedad de Alzheimer, pero pues a diferencia bueno, que sí cambia en el porcentaje, este aumenta un 62%, pero igual como que el orden sigue un poco igual, porque va seguida también de la demencia vascular. Aquí se agrega la demencia mixta, también menciona en un 4% la de cuerpo de Lewy, el frontotemporal, la de Parkinson y entre otras. En México se calcula que hay entre 13 millones de personas mayores de 60 años que pueden estar en riesgo de padecer esta enfermedad. Se dice que es más común en mujeres, pero lo relacionan más a que las mujeres viven más años. Entonces, por eso, como vimos anteriormente, pues como aumenta el riesgo conforme avanza la edad, pues por eso lo relacionan de esta manera. Y pues encontré también otra gráfica, que es la de arriba, donde pues nada más quería como ilustrar que conforme se avanza la edad, pues aumenta la prevalencia, sobre todo en las mujeres. Y también algo que encontraron en un estudio que realizaron también aquí en México es de que la incidencia aumenta en zonas rurales que en zonas urbanas, porque encontraron que había una incidencia del 16.9 por cada 1000 habitantes por año en la ciudad, mientras que en la zona rural encontraron una incidencia de 34.2 por los mismos habitantes por 1000 personas por año. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación que va a tener la demencia y como tal, pues tenemos que los criterios de clasificación que más se emplean en la actualidad van a hacer referencia a las características clínicas del síndrome, pero también alguna otra clasificación habla de la etiología. Cuando hablamos de los criterios de clasificación respecto a la clínica, entonces podemos clasificar a la demencia como demencia subcortical o demencia cortical. Esto es según las áreas cerebrales donde se van a concentrar estos cambios patológicos y por lo tanto van a dar pues lugar a las características de la sintomatología tanto a nivel cognitivo como también a nivel psicopatológico que va a manifestar el paciente. Cuando hablamos de la clasificación etiológica, pues esta es considerada como la clasificación más empleada y también la clasificación pues actualmente más reconocida por distintas clasificaciones internacionales. La clasificación etiológica entonces se va a dividir en diversos tipos según el problema central que va a dar paso a la demencia, tal como lo muestro en la tabla. Actualmente la clasificación etiológica se va a dividir en demencia vascular, en donde puede haber por accidente cerebrovascular o por un hematoma, o infecciosa, neoplásica o también degenerativa, que es de la que vamos a hablar más en esta exposición. En cuestión de la enfermedad de Alzheimer, de demencia frontotemporal o la demencia por cuerpos de Lewy. También está la inflamatoria, la endocrina, la metabólica, la tóxica, la traumática y también por otras causas. El establecer entonces una etiología precisa de la demencia, pues nos ayudará a nosotros a dar un tratamiento centrado en el paciente y también dar un pronóstico del mismo y también llevar un seguimiento adecuado del paciente. Pero también existe otra clasificación, que esta es por expresión anormal de las proteínas. Entonces, por ejemplo, una de ellas son las taupatías. Entonces, en este mencionaba que los microtúbulos son como una parte esencial en el citoesqueleto de las células. Entonces,
¿Por qué? Porque estos son los responsables de que la morfología de las neuronas se encuentre correctamente. Entonces, lo que hacen las proteínas tau es como facilitar que estos microtúbulos como que se asocien, pero también como que se puedan romper de acuerdo como a la necesidad de las neuronas. Entonces, si hay alguna enfermedad que pues perjudique a estas proteínas, pues la morfología de las neuronas va a estar afectada y va a provocar ciertas enfermedades. Por ejemplo, una de ellas es la enfermedad de Alzheimer, que es la que vamos a ver después, también el síndrome de Down, la enfermedad de Pick, parálisis supranuclear progresiva, la enfermedad de los ganglios argifoidos y la demencia ligada a cromosoma 17. Aquí, pues, el gen de las proteínas tau se encuentra en el cromosoma 17. Entonces, por eso la demencia va a estar ligada a este cromosoma. Otras proteínas, pues, son las alfa-sinucleinopatías. Entonces, aquí mencionaba que no han encontrado en sí como la función, pero lo que sí han encontrado es que además de que afecta al sistema nervioso, pues afecta también al tracto gastrointestinal y al bulbo olfatorio. Y algunos ejemplos pues son la enfermedad de Parkinson, la demencia de cuerpos de Lewy, atrofia multisistémica y el síndrome de Shy-Drager. Otra son las proteínas priónicas, que estas pues son glucoproteínas que se van a encontrar principalmente en las membranas, sobre todo en el sistema nervioso central. Entonces, algunos ejemplos que pueden provocar si hay una afectación en estas proteínas son la enfermedad de C. Jacob, de insomnio fatal familiar, síndrome de Gertzmann, Straussler-Schenker. ¿Le puedes cambiar, por favor? Otra es la proteína ABRI, que se ha relacionado con la demencia familiar británica. Y otras son las neuroserpinas. Estas pues se ha encontrado que regulan muchas cosas. Una de ellas es de que regula la cascada de coagulación, otra es de que regula la respuesta tanto inmune como la inflamatoria y la remodelación de los tejidos. Entonces, si esta se encuentra afectada, pues puede provocar en el paciente una encefalopatía familiar con cuerpos de inclusión de esta misma proteína. Y otro sería por repetición de tripletes. Aquí lo que pasa es de que hay una copia mayor de lo normal. Entonces, el ADN se va a encontrar alterado, entonces el gen no va a funcionar correctamente y va a generar ciertas enfermedades. Por ejemplo, la huntingtina va a provocar la enfermedad de Huntington. La taxina 1, la ataxia espinocerebelosa tipo 1, la taxina 3, enfermedad de Machado-Joseph, y la atrofina 1, la atrofia dentato rubro pálido lucien. ¿Le puedes cambiar, por favor? Vale, y por último, vamos a ver que la última clasificación, que esta es más sencilla, se va a dividir como tal por la edad de aparición de la enfermedad, o sea, de la demencia en el paciente. Y esta la vamos a dividir en aparición menores de 65 años y mayores de 65. Cuando hablamos de las causas más frecuentes de demencia, muchos de los cuadros van a encontrarse en mayores de 65 años y el ejemplo más claro es porque se presenta la enfermedad de Alzheimer, también en la demencia vascular y también en casos como la demencia mixta, que incluye tanto la de Alzheimer como la vascular. Además de esto, también se clasifica por causas reversibles o no reversibles. Cuando hablamos de las causas reversibles, estamos hablando principalmente de alteraciones metabólicas, en donde incluyen la mayoría de los casos al hipotiroidismo, pero también por deficiencias nutricionales, y aquí incluye las deficiencias de la vitamina B12 y de la vitamina B9 principalmente. También incluye a las infecciones, a los tóxicos y también algunas neoplasias. Cuando hablamos de las no reversibles, estas van a ser las más comunes, en donde incluye a las degenerativas, a las vasculares, a las traumáticas y también a las infecciones, ya sea por priones o por bacterias. En cuanto a los factores de riesgo, uno de los principales que mencionan son los traumatismos cráneoencefálicos y el EBC. Sobre todo, pues mencionaba que las personas están como en riesgo de padecer traumatismos cráneoencefálicos repetitivos, por ejemplo, las personas que se dedican al boxeo o también futbolistas. Otro, pues es la obesidad, diabetes mellitus, hiperlipidemia, hipertensión arterial sistémica y pues en sí como en general, pues el síndrome metabólico. Y pues esto decía que no solamente por los factores genéticos que estos tienen, sino también por los ambientales o por ejemplo, pues la hipertensión que es un factor de riesgo de padecer un EBC de tipo hemorrágico.
y pues fomentara una demencia. También la depresión, que en sí no han encontrado el por qué, pero lo que sí han encontrado que las personas con depresión pues sí tienen alto riesgo de padecer demencia. También el tabaquismo, porque sobre todo mencionaba que si está presente en la edad adulta, aumenta hasta incluso 2 veces más el riesgo de padecer demencia. También las alteraciones en el sueño, tampoco no han encontrado la razón, pero sí han encontrado que personas que tienen insomnio o el síndrome de apnea obstructiva del sueño están más en riesgo. También los antecedentes heredofamiliares o que el alelo de la polipoproteína epsilon 4. Aquí, bueno, encontraron que, por ejemplo, en personas mexicanas, aquí es como, bueno, es menos el riesgo de que padezcan demencia por este alelo que otros hispanos. Pero también es un factor de riesgo. También el analfabetismo y acceso limitado al sistema de salud, sobre todo porque pues ya se podría como diagnosticar la demencia en un momento tardío. ¿Le puedes cambiar, por favor? En la depresión es porque, como vemos, la sintomatología cognitiva que se presenta en la depresión es similar, digamos, también como a la pérdida cognitiva que hay en, en la demencia. Incluso, bueno, lo van a hablar sus compañeros, si no me adelanto un poquito, existe un diagnóstico que se llama pseudodemencia, en la que personas mayores de 50 años, menores de 60, llegan a presentar un cuadro depresivo, pero afecta más al ámbito cognitivo. Entonces se llegan a confundir con diagnósticos de demencia. Y dentro de la depresión, la fisiopatología también implica tener cambios inflamatorios y eso, por supuesto, también afecta al aumento en las proteínas de las que hablaban sus compañeros para que se hagan focos, digamos, y afecte a la transmisión, vamos a llamarle, a la secreción de proteínas para un adecuado funcionamiento neuronal y ahí es cuando se puede afectar a nivel cognitivo. Entonces eso sería más bien como la fisiopatología, principalmente por la intervención o dentro de la fisiopatología de tipo inflamatorio. Y en el sueño es por cuando no hay un adecuado sueño. En el sueño, de acuerdo a las fases, hay una fase en la que hay registro de la memoria, hay de todo lo que aprendemos nosotros en el día, a nivel del lóbulo temporal, en el hipocampo, se guarda la memoria y eso sucede durante la fase 2 y 3 del sueño no REM. Entonces, cuando hay insomnio, por eso hay afección a nivel del área temporal y por ende también pues mayor riesgo de que el paciente presente alteraciones a este nivel. ¿Vale? Ya Sí, pueden seguir. gracias, doctor. Bueno, y ya en cuanto a los factores protectores, pues también encontraron que personas con mayor grado de escolaridad pues tienen menor riesgo de padecer esta enfermedad. También la actividad física, incluso hasta caminar, decía que disminuye el riesgo, pero algo como que mencionaban era que el ejercicio debe ser regular. La dieta mediterránea, pues esta está compuesta, por ejemplo, de que coman poca carne roja, pero también deben de consumir verduras, frutas, pescado, nueces, aceite de oliva. Entonces también lo han relacionado con un factor protector, el entrenamiento cognitivo, porque pues ayuda a los recuerdos inmediatos. El consumo moderado de alcohol o leve, pues aquí decía que no había como mucha evidencia de que pues fuera un factor protector, pero lo estaban considerando, pero pues obviamente si es un consumo excesivo, pues es un factor de riesgo. Y las actividades sociales, por ejemplo, pues mencionaba que las personas podían como unirse a club, como por ejemplo, no sé, las personas que les guste mucho leer, pues hacer un grupo de lectura o, o también, por ejemplo, decían que ir a la iglesia o también que trabajar como voluntarios para ayudar a otras personas, pues también podría como ayudar a las funciones cognitivas. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, ahora que vimos todo esto, pues vamos a comenzar a
abordar algunos tipos de demencia según la clasificación etiológica. La primera que vamos a ver es la enfermedad de Alzheimer. Pues esta la vamos a definir como un trastorno encefálico irreversible y que es progresivo y va a privar a quienes la padecen de su memoria, el funcionamiento físico y también el funcionamiento mental global. Y lamentablemente en última instancia, pues en la mayoría de los pacientes, pues va a causar la muerte. La enfermedad de Alzheimer actualmente se considera que es la causa más frecuente de demencia y actualmente se considera que afecta aproximadamente a 40 millones de personas en todo el mundo, aunque se prevé que la prevalencia de esta enfermedad pues, se vaya a triplicar en los próximos 40 años. Y esto está relacionado porque hay un aumento de la esperanza de vida. Actualmente se considera que es la sexta causa de muerte en los adultos mayores y se tienen datos y pues considerado que la enfermedad comienza típicamente en una edad avanzada. Se toma como punto de corte los 60 años y esto se va a presentar en más del 90% de los pacientes, aunque en algunos pacientes pues se puede presentar en menores de 60 años y esto es lo que se relaciona muchas veces con la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano o familiar. Y es ahí en donde podemos también hablar de los factores tanto genéticos como los factores de riesgo, que ya también había mencionado mi compañera Brenda. Igual, en esta enfermedad los factores de riesgo más comunes pues van a ser el sexo masculino, la diabetes, la hipertensión, la aterosclerosis, el tabaquismo, también la hipercolesterolemia y alteraciones en el sistema cardiovascular, aunque actualmente no se tiene como una idea a ciencia cierta de cómo estos factores de riesgo tienen un mecanismo que va a actuar como un factor de riesgo neto en la enfermedad de Alzheimer. De igual forma, se considera que como factores protectores en cuestión ambiental se tiene que la educación, la complejidad del trabajo y también un estilo de vida comprometida se consideran como efectos protectores. Hablando de los factores genéticos, pues antes de mencionarlos, me gustaría abordar que en el contexto de la genética, hablando de la enfermedad de Alzheimer, se suele separar o clasificar a la enfermedad de dos formas, como de inicio tardío o de inicio temprano. Cuando hablamos de inicio tardío, se toma igual el punto de corte de los 60 años y el inicio temprano, pues antes de los 60. Generalmente la de inicio temprano o de inicio precoz se considera que es de tipo familiar y la mayoría de los pacientes es porque pues se tiene un familiar de primer grado afectado por esta como tal enfermedad. Por ello se han estudiado diversos genes y se han determinado tres genes que son considerados como los genes de inicio precoz, que pues van a explicar aproximadamente el 60% de todos los casos de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. El primer gen que se descubrió fue el gen de la proteína precursora amiloide. Este gen se encuentra en el cromosoma 21 y actualmente se ha vinculado en aproximadamente el 30% de los casos de enfermedad de Alzheimer de tipo precoz. Y además de esto, como se encuentra en el cromosoma 21, se ha determinado que las personas que tienen síndrome de Down, pues van a tener una susceptibilidad mayor a presentar la enfermedad de Alzheimer porque pues hay una sobreexpresión del gen. El otro gen que se descubrió fue el gen de la preselina 1. Este se encuentra en el cromosoma 14 y se ha determinado que cuando se encuentra el gen en las personas, la mayoría de los pacientes va a tener el inicio de la enfermedad entre los 40 y los 50 años. El tercer gen que se descubrió fue el gen de la preselina 2. Este se va a encontrar en el cromosoma 21 y este es un tanto pues peculiar porque actualmente no se ha definido como tal cuál es la edad a la cual se va a asociar más la aparición de la enfermedad, porque en algunos casos los pacientes que tienen la presencia de este gen que es de la preselina 2 pueden tener la enfermedad de inicio precoz, pero en algunos otros también se puede presentar como enfermedad de inicio tardío. Y por último, pues ya mencioné estos tres genes que son considerados como los genes que van a dar un mayor riesgo, que son deterministas de la enfermedad, pero también hay un gen que se considera como el gen de la susceptibilidad, tanto para la enfermedad de inicio precoz como para la de inicio tardío. Y este es el gen de la polipoproteína E. Actualmente se considera que cuando la persona tiene la presencia de este gen, pues tiene el riesgo aproximadamente de presentarlo hasta en un 60% de todos los pacientes. Hablando de la fisiopatología de forma rápida de la enfermedad, pues la enfermedad se va a dar por la presencia de lesiones a nivel cerebral porque llevan al acúmulo de la proteína beta amiloide que se va a autoagregar y va a formar placas neuríticas extraneuronales. Y además de esto, pues va a estar acompañado de la alteración de la proteína tau en el citoesqueleto. Esto va a dar lugar a los ovillos neurofibrilares, a la astrogliosis y también a la pérdida de la sinapsis así como muerte neuronal en regiones cerebrales selectivas, que todo esto en conjunto va a originar el cuadro de la enfermedad de Alzheimer.
En cuestión del cuadro clínico, pues como tal, el perfil clínico del paciente con la enfermedad de Alzheimer se caracteriza porque hay una pérdida de la memoria progresiva. Además de esto, otras características cognitivas que van a tener los pacientes es que tienen un deterioro del lenguaje, un deterioro de la capacidad visoespacial y un deterioro del funcionamiento ejecutivo. Los pacientes generalmente pueden dar señales de olvidar conversaciones, de tener problemas con la economía doméstica o también de estar desorientados tanto en tiempo como en lugar. Y muchos de los pacientes tienden a perder objetos con mucha frecuencia. Además de todas estas características cognitivas, muchos pacientes van a tener síntomas neuropsiquiátricos y se van a diferenciar de la fase leve o inicial a cuando los pacientes ya están en una fase avanzada de la misma. Generalmente cuando el paciente está en una fase inicial, el paciente está irritable, tiene apatía y muchas veces tiene depresión. Pero cuando ya el paciente presenta psicosis, esto es delirios y alucinaciones, se va a producir estas manifestaciones más a menudo cuando el paciente ya se encuentra en una etapa posterior de la enfermedad. Hablando un poco más a fondo de lo que es el trastorno de la memoria en los pacientes con Alzheimer, este se va a caracterizar porque va a tener una alteración en la capacidad del nuevo aprendizaje. También la memoria de reconocimiento va a estar alterado y la mayoría de los pacientes tienen la característica que aunque se les den pistas o claves, no pueden recordar las cosas. Por último, también mencionan que la memoria remota está menos alterada que la reciente, pero también se va a afectar conforme la enfermedad va progresando. Otra de las características que tienen los pacientes es que la capacidad para reconocer los objetos y las caras va a estar totalmente disminuida conforme se va avanzando en la enfermedad y también en la capacidad de la planificación, del juicio y del pensamiento abstracto y también otras funciones que están mediadas por el lóbulo frontal, pues se van a ir afectando de forma progresiva. Como resultado de todo este cambio en el declive cognitivo, pues se va a producir un deterioro tanto en el funcionamiento personal como en el funcionamiento social de la persona, tanto en las actividades básicas del autocuidado como en las actividades instrumentales. Y por lo tanto, al final de la enfermedad o ya en las últimas etapas, el paciente es totalmente dependiente de alguien. En cuestión del diagnóstico, pues este se va a dar a través de las características del cuadro, que se va a caracterizar por un inicio insidioso y que va a tener una pérdida progresiva de la función en al menos dos dominios cognitivos. También nos vamos a ayudar de pruebas neuropsicológicas, como son el mi examen del estado mental y la evaluación cognitiva de Montreal, que las vamos a mencionar más a fondo posteriormente, y también de pruebas de neuroimagen. Generalmente los estudios de neuroimagen estructural son los que más nos van a ayudar porque van a mostrar atrofia en los lóbulos temporales mediales, así como en la convexidad parietal bilateralmente. También podemos utilizar pruebas de imagen funcional. Como tal, tenemos el PET o también la tomografía por emisión de fotón único, que generalmente estas pruebas pues, van a mostrar una hipoperfusión o hipoactividad parietotemporal. Como tal, en esta imagen es una imagen, más bien una neuroimagen estructural, es una resonancia magnética axial que muestra la atrofia en la enfermedad de Alzheimer, mostrando la atrofia temporal y parietal que está marcada con los asteriscos. Creo que se tapa un poco por las letras, pero más adelante vuelvo a poner la misma imagen y se puede apreciar mejor. En cuanto a la demencia vascular, pues esta es una patología demenciante donde pues la causa principal es un infarto cerebral. Entonces, este va a provocar déficit cognitivo. En sí, pues va a haber como dos tipos de demencia multiinfarto y el de pequeños vasos. Entonces, aquí como que lo principal es recordar que se va a presentar dentro de los primeros 3 meses después de que el paciente tiene un EBC. Y otra característica es de que se va a poder observar estos infartos cerebrales bilaterales en el tálamo o atrás de él si le realizamos alguna neuroimagen. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues este es el segundo tipo de demencia más común. Y en los factores de riesgo, pues, no, bueno, también mencionan que es igual tanto en los hombres como en las mujeres, pero pues podrían como relacionarlo un poquito más común en los hombres, pero en sí como que lo toman de frecuencia igual. En factores de riesgo, pues en sí son los factores cardiovasculares, por ejemplo, una fibrilación auricular, diabetes, hipercolesterolemia, hiperhomocisteinemia, hipertensión arterial, que el paciente no realiza actividad física, el tabaquismo y una mutación del gen NOTCH3. Esta mutación va a provocar una enfermedad que
se abrevia CADASIL, pero lo que significa es arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Entonces, esta enfermedad, pues como el mismo nombre lo dice, es una enfermedad hereditaria de autosómica dominante y esta se presenta principalmente entre los 30 y 50 años. Su característica va a ser que va a afectar a la sustancia blanca y como clínicamente se va a observar como la demencia y también presentan cefaleas. Y pues este se debe a la mutación del gen NOTCH3 que se encuentra en el cromosoma 19. En cuanto a la fisiopatología de la demencia vascular, pues principalmente es por aterosclerosis, tanto en arterias cerebrales principales, por ejemplo en las arterias carótidas, o también en las arterias cerebrales anterior, medio, posterior, o también, por ejemplo, a infartos lagunares, que pues aquí la aterosclerosis se encontraría en las arteriolas, y también microinfartos o angiopatía cerebral amiloidea. En cuanto al cuadro clínico, pues este lo dividen de acuerdo si se afectan pequeños o grandes vasos. Entonces, por ejemplo, si se afectan pequeños vasos, pues va a estar comprometida la función ejecutiva, los pacientes van a tener trastornos de la marcha, apatía, la memoria va a estar deteriorada, tienen desorientación, disfagia y disártera. Y, por ejemplo, si ya son de grandes vasos, pues presentan deterioro cognitivo, pero también déficit asimétrico focal. Por ejemplo, ellos ya tienen hemianopsia, hemiparesia, encontramos Babinski positivo y también presentan síntomas neuropsiquiátricos. Por ejemplo, pueden tener desde depresión hasta agresividad, euforia, psicosis, risa o llantos patológicos. Y ya en cuanto al diagnóstico, pues se le puede realizar diversos estudios. Por ejemplo, una resonancia magnética, donde podríamos encontrar los mismos infartos corticales, subcorticales o lesiones en la sustancia blanca, una tomografía, donde también podríamos encontrar estas lesiones en la sustancia blanca, o si es un infarto lacunar, o incluso podríamos realizar un ultrasonido realizándole un examen Doppler, pues para poder como analizar los vasos sanguíneos. ¿Le puedes? Gracias. Y bueno, aquí puse una imagen que es una resonancia magnética que aquí le hicieron como con una, bueno, es un tipo especial que es el FLAIR, que como que lo que hace es como quitar el líquido cefalorraquídeo, o sea, como que no se puede observar para que nosotros podamos observar las lesiones. Entonces, aquí lo que querían como ilustrar es de que en la A se encuentra una lesión en la sustancia blanca del centro semioval y, por ejemplo, ya en la B son lesiones isquémicas, pero ahora en periventriculares. Bueno, ahora en cuestión de la demencia frontotemporal, pues esta la vamos a definir como un conjunto de entidades que van a tener diversas características clínicas y también diversas características anatomopatológicas. Pero todos estos cambios más bien se van a caracterizar porque en conjunto van a cursar con una atrofia cerebral progresiva que va a predominar en los lóbulos frontales y también en las regiones anteriores de los lóbulos temporales. Además de que van a presentar un cuadro clínico en el que van a predominar alteraciones del comportamiento, alteraciones del lenguaje y también un trastorno de las funciones ejecutivas. Generalmente la demencia frontotemporal se manifiesta en edades más jóvenes si lo comparamos con la enfermedad de Alzheimer, en donde la mayoría de los casos va a aparecer en personas menores de 65 años y se considera que actualmente es la forma más frecuente de la demencia con un inicio antes de los 60 años, en donde la mayoría de los pacientes llega a debutar con la enfermedad entre los 45 y los 60 años de edad. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, aquí es infrecuente que se presente este tipo de demencia después de los 75 años y en algunas ocasiones, en aproximadamente un 20%, se puede presentar un patrón de herencia de tipo autosómica dominante en pacientes que tengan un familiar de primer grado con la demencia frontotemporal. En cuestión de la etiopatogenia, pues si lo comparamos otra vez con la enfermedad de Alzheimer que tiene una distribución parieto-temporal, aquí en la demencia frontotemporal esta se va a caracterizar porque hay aparición de atrofia en la región frontotemporal, pero además de esto va a presentar pérdida neuronal, gliosis y también cuerpos neuronales de PIC, que son masas de elementos citoesqueléticos, así como en la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la presencia de los cuerpos de PIC se van a observar solo en muestras post-mortem, por lo tanto, no es necesaria la presencia de los
cuerpos de Pick para dar un diagnóstico antes de la muerte. Como tal, el cuadro clínico se va a caracterizar porque hay tres patrones pues de características clínicas que van a ser característicos como tal. El primero de ellos es, y es el más frecuente, es un cambio profundo en la personalidad, que se va a caracterizar porque los pacientes van a tener manifestaciones conductuales muy desproporcionadas respecto a la amnesia, en donde los pacientes van a tener un inicio lento, seguido de una pérdida de juicio progresiva que va a caracterizarse porque el paciente también cursa con desinhibición, con impulsividad y con alteraciones de la conducta social. Muchos pacientes también tienen estereotipias, perdón, exploración oral y también exploración manual excesiva, así como hiperfagia, vagabundeo, y muchos también cursan con comportamientos sexualmente provocativos y también comportamientos sexuales inapropiados, así como palabras y acciones inapropiadas. Otro cuadro es el que se conoce como la afasia no fluente progresiva. En estos pacientes se va a observar que tienen, o más bien presentan un gran esfuerzo para hablar, en donde van a presentar errores fonológicos y errores gramaticales muy importantes, así como también presentan dificultades para encontrar las palabras. Pero en ello se va a mantener la comprensión, además de que el resto de las funciones cognitivas no va a presentar alguna alteración. Y por último, la tercera forma clínica es la que se conoce como la demencia semántica. En estos pacientes hay una alteración importante en la capacidad de el paciente en la denominación y la comprensión, pero en ellos va a aparecer un habla fluida, no va a tener esfuerzos para hablar y gramaticalmente va a ser correcta al momento de hablar. Es capaz de leer, de repetir palabras y también de escribir de forma correcta, pero en ellos lo más importante es que hay una incapacidad de reconocer el significado de lo que va a percibir visualmente. Además de todo esto, pues es importante mencionar que la presentación clínica del paciente va a variar según se encuentre la afectación, o sea, dependiendo del hemisferio o el lóbulo implicado. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen una afectación del lóbulo temporal derecho, generalmente el cuadro clínico es un síndrome conductual que pues va a presentar más bien distanciamiento emocional, irritabilidad o también alteración del sueño. Pero si está afectado el lóbulo izquierdo, perdón, el lóbulo temporal izquierdo, los pacientes van a presentar problemas de lenguaje y también dificultades para encontrar palabras, así como un discurso repetitivo. En cambio, cuando los pacientes tienen una afectación del lóbulo frontal, generalmente los pacientes muestran síntomas de euforia, muestran síntomas de desinhibición y también apatía y una conducta motora aberrante. En cuestión del diagnóstico, pues va a ser igual que en las otras enfermedades, se va a realizar una evaluación clínica, pruebas neuropsicológicas y también pruebas de neuroimagen, tanto estructurales como funcionales. En cuestión de las estructurales, como tal, pues va a ser a través de una resonancia magnética o de una tomografía, en donde aquí va a mostrar una atrofia frontotemporal, tal como se muestra en esta imagen. Esta también es una resonancia en donde se muestra ahora la atrofia frontal y también la temporal. Ahora hablando sobre la demencia por cuerpos de Lewy, pues esta es una enfermedad encefálica que va a ser progresiva y que va a provocar un deterioro cognitivo, conductual y motor, que se va a parecer un poco a la enfermedad de Parkinson. Entonces, pues aquí nos mencionan que por lo menos deben de tener dos de los siguientes rasgos. Uno de ellos es que tengan síntomas del parkinsonismo, entonces que tengan rigidez, temblor de reposo, bradicinesia, trastornos en la marcha o inestabilidad postural, que también tengan alucinaciones visuales, también que pues esté como alterada la alerta o la cognición y que también tengan trastornos en el sueño. Y otra cosa es de que pues los síntomas se empeoren si el paciente consume antipsicóticos. Entonces, en cuanto a la epidemiología, decía que era la segunda causa de demencia en ancianos, pero pues en sí podríamos como tomar en cuenta que es como la tercera más común. Es más común en los hombres y pues su pico de incidencia es en la séptima década de la vida. El factor de riesgo que más mencionan es la edad avanzada. Y en cuanto a la fisiopatología, pues hay depósitos proteiformes, pues que son los mismos cuerpos de Lewy. Y pues aquí digamos que la diferencia con la enfermedad de Parkinson es de que en la enfermedad de Parkinson pues estas se localizan en el tronco encefálico y en las células dopaminérgicas de la sustancia negra, mientras que por ejemplo en las de cuerpos de Lewy
se depositan en la corteza cerebral, en la amígdala y también en el tronco encefálico. En cuanto al cuadro clínico, pues estos pacientes tienen 4 anomalías principales: trastornos cognitivos, neuropsiquiátricos, motores y trastornos del sueño. Entonces, estos pacientes tienen déficit visoespacial, alteración en la concentración, en la atención y amnesia anterógrada. En cuanto a los neuropsiquiátricos, tienen apatía, falta de iniciativa, depresión o delirios. En cuanto a los motores, bradicinesia, trastornos de la marcha, alteraciones posturales y rigidez. Y en cuanto a los trastornos en el sueño, pues, por ejemplo, en estos pacientes decían que comúnmente cuando están dormidos, pues tienen como manifestaciones agresivas, o sea, por ejemplo, pueden estar como golpeando a la persona con la que esté durmiendo, o también están hablando mucho, incluso pueden como gritar o moverse demasiado. También, pues ellos presentan alucinaciones visuales, alteraciones en la alerta, caídas y síncopes repetidos, disfunción autónoma, y ellos son sensibles a los neurolépticos. En cuanto al diagnóstico, pues aquí decía que no es necesario realizarles un estudio de gabinete, pero pues si se decide realizarle, pues sería una resonancia magnética donde podríamos encontrar atrofia en la corteza frontotemporal, insular o visual, y realizarle un PET y un SPECT, que pues aquí nada más se podría observar menor actividad en la corteza occipitotemporal. ¿Le puedes cambiar, por favor? Entonces, bueno, aquí encontramos una imagen donde es una resonancia magnética y un SPECT. Entonces, aquí en los asteriscos, pues quiere mencionar como la falta bueno, la menor actividad en la corteza occipital. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, y ahora hablando del diagnóstico ya de forma general, pues tenemos que los criterios diagnósticos de la demencia, pues más utilizados actualmente son los de la DSM-5. El DSM-5 va a distinguir entre el trastorno cognitivo mayor y el trastorno cognitivo leve, atendiendo a través de los niveles de funcionamiento, pero también menciona que la etiología prácticamente en ambos pues puede ser el mismo. Como tal, los criterios del DSM-5 van a abarcar 4 puntos a través de 4 letras, que son el A, B, C, D, en donde el punto A, que es el primer criterio diagnóstico, menciona que debe haber una evidencia de un declive cognitivo significativo comparado con el nivel previo del rendimiento en uno o más dominios cognitivos. Además de esto, menciona que esta evidencia pues se puede presentar porque hay preocupación en el propio paciente de que pues se ha dado cuenta que hay un declive a través en sus funciones cognitivas o también de los familiares o de personas que conviven frecuentemente con el paciente. O también esto se puede dar porque se ha determinado que hay un deterioro en el rendimiento cognitivo a través de la evaluación con test neuropsicológicos que sean estandarizados o también por una evaluación clínica cuantitativa. El punto B menciona que los déficits cognitivos van a interferir con la autonomía del individuo en las actividades cotidianas. Mencionan que el paciente por lo menos necesita asistencia en las actividades instrumentales de la vida diaria, como pueden ser el pagar facturas o también el cumplir con sus propios tratamientos médicos. El punto C menciona que el déficit cognitivo no ocurre exclusivamente en el contexto del delirio. Más adelante vamos a mencionar cómo se da el diagnóstico diferencial o cuáles son las características que nos van a ayudar a diferenciar entre demencia y delirio. Y el punto D menciona que el déficit cognitivo no se va a explicar mejor por otro trastorno mental, como por ejemplo un trastorno depresivo mayor o la esquizofrenia. Además de esto, el DSM-5 pide que se especifique si es debido a enfermedad de Alzheimer, a degeneración del lóbulo frontotemporal o también por enfermedad por cuerpos de Lewy o por alguna otra causa etiológica como se vio al inicio. Además de esto, se debe de especificar si hay una alteración del comportamiento o si no la hay. Cuando hay una alteración del comportamiento es importante especificar cuál es la alteración y algunos ejemplos puede ser que el paciente también, además de la demencia, pues esté acompañado de síntomas psicóticos, de alteraciones del estado de ánimo, de agitación o de apatía o de algún otro síntoma del comportamiento. Además de esto, también es importante especificar la gravedad de la demencia.
pero es la gravedad actual al momento de la consulta o del diagnóstico. Y esta se va a dividir en leve, en moderada o grave. Leve va a ser cuando existan dificultades con las actividades instrumentales cotidianas, como pueden ser tareas del hogar o también la gestión del dinero. Moderada ya es cuando existen dificultades con las actividades básicas cotidianas, como son el comer, el vestirse o el bañarse. Y grave es cuando ya el paciente se cataloga que es totalmente dependiente y necesita ayuda para la gran mayoría o todas las actividades. En cuestión del diagnóstico, además de los criterios, pues se va a basar también en la exploración física y también de la evaluación del estado mental, así como la información que se obtenga tanto del paciente como tanto de la familia o de los amigos o de gente que convive constantemente con la persona. Siempre que nosotros tengamos un paciente mayor de 40 años y que presente manifestaciones en cambio de la personalidad, siempre debemos de pensar en demencia y pues tenemos que considerar cuidadosamente tratar de descartarlo. Es importante también mencionar que en cuestión de la anamnesis o el interrogatorio, o sea, sí se debe tener información del paciente, pero también se recomienda que la información que se obtenga también se obtenga de la familia o de gente que conviva frecuentemente con el paciente. Esto porque muchas veces los pacientes no son conscientes de estas deficiencias que ellos pueden presentar. Entonces, se considera ideal preguntarle a terceras personas y además de esto se recomienda que cuando se realice el interrogatorio a la familia o los amigos, el interrogatorio no sea frente al paciente porque pues muchas veces no se sienten cómodos las personas que nos están dando datos y pues el interrogatorio no se llevaría de forma correcta. Además de todo esto, pues se debe realizar una exploración física, se debe prestar atención en el sistema cardiovascular por los factores de riesgo que dijimos anteriormente. Además, pues al realizar una exploración física completa, pues nos puede indicar causas endócrinas, nos puede indicar causas inflamatorias o también infecciosas que también forman parte de la etiología de la demencia. Y nunca olvidar realizar una exploración neurológica completa, incluyendo la evaluación de los pares craneales, la función motora, la función sensitiva, también la evolución de los reflejos. Y además de todo esto, pues nos puede indicar pues hallazgos que vayan relacionados a una demencia vascular u otro trastorno neurodegenerativo, como puede ser la enfermedad de Parkinson. Además de esto, pues es importante también realizar estudios analíticos que incluyan la biometría hemática, concentraciones de la vitamina B9 y de la vitamina B12, la velocidad de sedimentación globular, electrolitos, glucosa, también se puede pedir nitrógeno ureico en sangre y creatinina, así como también pruebas de función tiroidea y pruebas de función hepática, que nos pueden pues orientar a tratar de encontrar la etiología que está ocasionando este cuadro de demencia en el paciente. Además de esto, pues tenemos pruebas psiquiátricas o también conocidas como parte de la exploración complementaria, que es la evaluación formal del estado mental. Y como tal, esta exploración pues puede revelarnos pues indicios del síndrome confusional, de la depresión o de la psicosis, y también al evaluar de forma, ahora sí, de forma formal al paciente, con pruebas como son el mini examen del estado mental o también el estado de, perdón, el examen de Montreal, como tal nos ayuda a pues identificar hallazgos que nos puedan orientar al diagnóstico del paciente, así como también dar una puntuación global del cuadro del paciente y también seguir a través del tiempo si hay pues hay algún declive en la función entre una consulta a otra. El primer examen que vamos a ver es el mini examen del estado mental de Folstein. Este es una prueba muy utilizada a nivel internacional y cuenta con una escala de puntuación que va de 0 a 30 puntos. Esta es una prueba que nos va a dar la posibilidad de detectar la demencia en pacientes utilizando pues esta prueba. También puede ser utilizada con el fin de llevar un seguimiento en la evolución del deterioro cognitivo del paciente y pues como tal, las preguntas de este test van orientadas en áreas como la orientación espaciotemporal, la atención, la memoria y la concentración, el cálculo matemático, el lenguaje y la percepción visoespacial y también si el paciente es capaz de seguir instrucciones básicas. Realizado este examen como tal, pues se obtiene una puntuación total y entonces podemos estadificar al paciente dependiendo del puntaje que haya obtenido. Por ejemplo, si tuvo entre 30 a 27 puntos, se determina que no tiene un deterioro cognitivo. Si tiene entre 26 y 25 puntos, se determina que hay una duda y que pudiera existir un deterioro cognitivo.
Cuando el paciente tiene una puntuación de entre 24 a 10 puntos, aquí ya se determina que existe un deterioro leve a moderado, y ya cuando presenta entre 9 a 6 puntos es un deterioro moderado a severo. Cuando el paciente ya muestra, o más bien presenta una puntuación menor de 6 puntos, se determina que tiene un deterioro cognitivo severo. El otro examen es el de la evaluación cognitiva de Montreal. Esta es una prueba también de 30 preguntas que ayuda a evaluar las disfunciones cognitivas a través de diversas áreas. Las áreas que evalúa esta evaluación son la orientación, la memoria a corto plazo, la función ejecutiva, las habilidades del lenguaje, también va a identificar la abstracción, la denominación de los animales, la atención, y esta prueba incluye la prueba del dibujo del reloj. La puntuación va de 0 a 30 puntos. Cuando el paciente presenta una puntuación mayor de 26 puntos, no hay un deterioro cognitivo. Cuando tiene una puntuación menor a 21 puntos, presenta un deterioro cognitivo leve, y cuando ya tiene menos de 14 puntos, entonces ya se da, pues como tal, el diagnóstico de demencia. Además de todo esto, pues podemos realizar también exploración complementaria del estado mental en el consultorio. Podemos evaluar la memoria a través de preguntas, o pedirle al paciente que pues, recuerde un nombre y una dirección, o que mencionarle 3 palabras al inicio, y conforme vaya avanzando la consulta, volverle a preguntar esas 3 palabras y ver si las recuerda. Podemos evaluar el lenguaje, también pidiéndole al paciente que denomine algunos objetos en el lugar en donde nos encontremos, o también que denomine partes de nuestra vestimenta, como puede ser la bata o lo que tenemos puesto, o pedirle que en un minuto mencione, por ejemplo, todos los animales que se le ocurran. En cuestión de las praxias, podemos pedirle al paciente que nos muestre hacia el aire cómo untaría una rebanada de pan, y podemos evaluar cómo son los movimientos del paciente. En cuestión de la habilidad visoespacial, podemos pedirle al paciente que dibuje un reloj, que dibuje, o más bien escriba los números, y pedirle que coloque las manecillas en una hora determinada. Y podemos evaluar cómo lo hace el paciente. También en cuestión de la abstracción, pues podemos hacerle preguntas. En el artículo que revisé mencionaban preguntas como, por ejemplo, preguntarle qué tienen en común un plátano y una manzana, o en qué se diferencia un canal de un río, y pues también podemos implementar más bien la interpretación de los refranes. En cuestión de las pruebas de neuroimagen, pues estas van a ayudarnos a complementar el proceso diagnóstico y también identificar el diagnóstico diferencial de la demencia. Estas pruebas entonces las vamos a poder efectuar después del interrogatorio, de la exploración física y también de la prueba neuropsicológica con los exámenes que mencioné anteriormente, en donde principalmente vamos a tener 2 tipos de neuroimagen, la estructural y la funcional. En cuestión de la estructural, pues esta es útil para discriminar formas de demencia que son distintas, ya sea la enfermedad de Alzheimer o también de la demencia vascular. Y entonces podemos identificar a través de estas imágenes pues, en dónde se encuentra la lesión y cuál es el tipo de lesión, y así poder también orientar el diagnóstico y el cuadro del paciente. Además de esto, tenemos las pruebas de neuroimagen funcional. Estas, pues, como tal, van a reflejar el funcionamiento del cerebro, y las más utilizadas son la tomografía por emisión de positrones o PET, o también la tomografía de emisión de fotón único, conocida también como SPECT. A través de estas imágenes, que son las de neuroimagen funcional, actualmente se han descrito patrones típicos de distintas enfermedades, como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer, en donde va a haber como tal zonas de hipoperfusión. Como tal, pues esta imagen ya la había mencionado al inicio, era la enfermedad de Alzheimer, en donde mostraba la atrofia temporal y también parietal. Y esta es una imagen de neuroimagen funcional, en donde muestra una actividad parietotemporal y es característica de la enfermedad de Alzheimer. En cuestión de las alteraciones neuropsiquiátricas, también se van a presentar con mucha frecuencia en los pacientes, y puede haber alteraciones en la personalidad. Los cambios en la personalidad con los pacientes que tienen demencia, muchas ocasiones son extrañas para la familia porque se nota el cambio brusco. Como tal, los pacientes se pueden volver introvertidos y estar menos preocupados por los efectos de su personalidad o de su conducta, tanto con su familia como con los cuidadores, si es que lo llegaran a tener. Además de que muchas veces los pacientes se pueden mostrar hostiles frente a miembros de la familia, o también frente a sus cuidadores, y en muchos pacientes que tienen una afectación frontal y también una afectación temporal, presentan, además de los cambios de la personalidad, característicos como la depresión o la introversión, muchas veces se pueden volver irritables, explosivos y hasta a veces violentos.
En cuestión de los delirios y las alucinaciones, esta se ha determinado que se presentan aproximadamente en un 30 a un 40% de los pacientes con demencia y principalmente se relaciona con la enfermedad de Alzheimer. Generalmente los pacientes van a presentar delirios y estos van a ser de tipo paranoide o persecutorio y además pueden presentar agresiones físicas y otras formas de violencia, además de presentar los síntomas psicóticos. En cuestión del estado de ánimo, aquí la depresión y la ansiedad son los síntomas principales, se van a presentar entre un 40 a un 50% de los pacientes y también algo que pueden presentar los pacientes y que mencionaba frecuentemente era que presentaban risa o llanto patológicos y que estos eran conocidos como emociones extremas porque no tenían una provocación aparente. En cuestión de las alteraciones neurológicas, estas pues se van a determinar a través de la exploración neurológica y mencionaban que algunos pacientes con demencia podían presentar reflejos primitivos, como eran los de aprehensión, los de hociqueo, los de succión o también los del pie tónico y el palmo mentoniano. Y mencionaban que en aproximadamente un 5 o un 15% de los pacientes con demencia podían presentar también compulsiones mioclónicas. Otras alteraciones, pues puede ser que tengan una reacción catastrófica y este también, bueno, les dicen que tiene una actitud abstracta. ¿Y por qué? Pues porque a ellos como que se les dificulta mucho como entender las cosas. Por ejemplo, se les dificulta generalizar, formar un concepto, identificar diferencias y similitudes, o también tener la capacidad para poder resolver un problema. Entonces, por ejemplo, estos pacientes, por lo mismo que no entienden como fácilmente una situación, entonces ellos como que tratan de evitar que las otras personas se den cuenta de esto. Entonces, por ejemplo, si están platicando con alguien de algún tema, pero ellos como que no lo entienden completamente, lo que ellos hacen es como desviar el tema. Y también, por ejemplo, tratan como de hacer bromas inapropiadas, tener un lenguaje vulgar. Ellos en cuestión como de la higiene personal, pues esta la descuidan su aspecto, no pueden razonar lógicamente y no pueden emitir juicios fundamentados. En cuanto, también pueden tener otra característica que se le conoce como síndrome de la puesta de sol, que pues comúnmente los pacientes tienen somnolencia, confusión, ataxia y caídas accidentales. Decía que este síndrome se puede presentar sobre todo en los pacientes que han tomado fármacos psicoactivos, que pues principalmente, aunque les hayan dado una dosis pequeña, pueden presentar este síndrome, entonces porque están muy sedados. O también pues, por ejemplo, que el ambiente en donde se encuentran no haya mucha luz. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y en cuanto al diagnóstico diferencial, pues algo como que lo diferencian mucho es con el delirium. Entonces, por ejemplo, pues aquí es importante recordar que en el delirium, pues es como una sintomatología aguda, o sea, puede durar se puede desarrollar entre días o semanas. Y en cuanto a la demencia, pues es algo más crónico, entonces, e insidioso. Entonces, por ejemplo, puede progresar en tanto en meses como hasta en años. Entonces, en cuanto a la duración, pues el delirium es breve y descenso fluctuante, mientras que el otro es lento, pero va progresando poco a poco conforme pasen los años. Algo característico, por ejemplo, del delirium es de que los síntomas se van a exacerbar en la noche y también tienen trastornos en el ciclo sueño-vigilia. En la demencia, pues igual, pues en sí los síntomas no tienen efectos diurnos, pero son progresivos y pues son como estables en el tiempo. En cuanto a alteraciones de la atención y la percepción, el delirium sí las tiene, mientras que la demencia no es tan frecuente que las tenga o pues realmente no se presentan esas. ¿Le puedes cambiar, por favor? En cuanto también en el delirium, pues tienen alteración en la alerta y pues en la demencia no. Entonces, por ejemplo, en el delirium, pues pueden estar hiperactivos, hipoactivos o que pueden mezclar estos dos tipos. En cuanto a la orientación, pues puede que en el delirium está alterada, pero pues fluctúa en cuanto a la intensidad. Y en la demencia puede verse afectada o puede que no. En la memoria, pues el delirium, principalmente lo que está afectado es la memoria a corto plazo, mientras que en la demencia también está afectada la de corto plazo, pero también la de largo plazo. Y en cuanto al pensamiento, pues este es desorganizado, distorsionado, divagante, incoherente en el delirium
Y en la demencia lo que principalmente está afectado, pues, es de que no pueden, bueno, se les afecta el pensamiento abstracto, también, les cuesta mucho trabajo, pues, el juicio. En cuanto al lenguaje, el delirium, pues, pueden hablar incoherente, lento o rápido, mientras que en la demencia, aquí principalmente, pues, está afectado por la fase. Entonces, por ejemplo, ellos, no te pueden entender y pueden como contestar, pues, lo que no preguntaste. Y en cuanto si es reversible o no, pues, el delirium comúnmente sí es reversible y la demencia ya no. ¿Le puedes cambiar, por favor? Gracias. Y en cuanto al tratamiento, empezamos a el no farmacológico. Entonces, por ejemplo, en esos pacientes, pues, les recomendaban, pues, realizar actividades que a ellos les gusten, por ejemplo, que realicen actividad física o que, paseen en lugares que para ellos sean como relajantes. Por ejemplo, si les gusta mucho la naturaleza, pues, ir, a pasear a un parque, y también si a ellos les gusta como alguna actividad, pues, que la realicen para que tengan, bueno, para que realicen actividades recreativas. En cuanto, a las modificaciones medioambientales, pues estos decían que, se necesita que el paciente se encuentre en un lugar seguro, que esté bien iluminado y, por ejemplo, que no tenga espejos. ¿Por qué? Porque hay veces en las que ya la enfermedad está muy grave, que ellos ya no se pueden como reconocer en el espejo y les crea, pues, esa como desesperación. Entonces, mejor como evitar que tengan espejos. Y también, por ejemplo, pues mencionaba que, pues, para mayor seguridad, pues, pueden como colocar cerraduras a prueba de niños, que, pues, por ejemplo, si estos pacientes viven con niños y que son capaces de abrir las puertas, entonces, pues, puede ser un riesgo para que el paciente, por ejemplo, se salga de su casa y que luego ya no recuerde, dónde vive. Entonces, pues, es importante, pues, tener estas medidas. Y en cuanto a la estimulación sensorial y relajación, pues, recomendaban la musicoterapia porque, pues, han visto que, por ejemplo, le mejora a la memoria, también que, pues, estos pacientes pueden tener depresión o ansiedad. Entonces, por ejemplo, pues, la música, pues, puede como cambiarlos de humor. Y, de hecho, se han hecho estudios con esto y, pues, encontraron que con la musicoterapia, pues, mejoraban tanto la ansiedad como la depresión en 8 semanas. También la aromaterapia, el masaje, la fototerapia. Y también algo importante es prevenir el delirium. Entonces, por ejemplo, lo que le recomiendan es realizar como, un itinerario donde, digan como tal día tienes que hacer estas actividades y que sea algo constante para que el paciente, pues, se encuentre ocupado. También, pues, eh, que tenga un ciclo normal del sueño-vigilia y que también si puede como socializar con otras personas, sus familiares o vecinos, pues, también, que lo puedan realizar. ¿Le puedes cambiar, por favor? En cuanto al apoyo, pues era, bueno, mencionaba que es importante como como médico, pues explicarles la enfermedad, cómo va a evolucionar y, pues aceptar que, pues, en cierto momento va a tener cierta discapacidad en el paciente. Entonces, por ejemplo, también algo importante es de que si es un diagnóstico temprano, a lo mejor algunas áreas funcionales van a estar conservadas. Entonces, pues maximizar esas áreas que todavía el paciente puede realizar. En cuanto a la evaluación psicodinámica, pues mencionaba que, bueno, lo que había comentado, por ejemplo, programar actividades que para el paciente sean satisfactorias o que también, por ejemplo, recomendaban, ponerles notitas, a lo mejor en el refrigerador o en la puerta, donde, pues, le recordara alguna actividad que tenía que realizar, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy, eh, ir al, no sé, al grupo de lectura, entonces, pues, para que no se les olvide realizar algunas actividades. En cuanto a la familia, pues, decía que, pues, comúnmente los familiares pueden sentirse como con culpa o sobre todo, pues, también tristes, por observar el declive que tiene su familiar. Entonces, pues, es importante, pues, mencionarles que, pues, es algo que pasa en la enfermedad. También, por ejemplo, mencionaba que, pues, hay que recordarles a los familiares que a lo mejor, pues, para nosotros que no tenemos esa enfermedad, pues, es como un poco difícil ver a un paciente de esta forma, pero, pues, para ellos, pues, por lo mismo que se les olvida las cosas, como que no es tan difícil, o sea, pues, no van a estar conscientes de que se les olvidan las cosas. Entonces, pues,
como que decía que tenemos que decir a la familia que lo vean como de una forma positiva. Y, bueno, y ya por último la terapia conductual, que pues aquí, por ejemplo, que realicen técnicas de reforzamiento de conductas relajadas, control de estímulos y también interacciones sociales. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y ya en cuanto al tratamiento farmacológico, unos fármacos que se utilizan son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Entonces, estos, pues, lo que van a realizar es de que, bueno, la acetilcolinesterasa, pues, es una enzima que va como a inhibir a la acetilcolina y entonces, por lo tanto, ya no va como a realizar su función, o sea, ya no va a haber como sinapsis en las neuronas. Entonces, pues, lo que hacen este tipo de fármacos es inhibir la acetilcolinesterasa, por lo tanto la acetilcolina puede actuar ya pues más. Y entonces lo que se ha visto en cuanto ya a la memoria y al pensamiento es que lo mejoran. Y a estos fármacos se recomiendan en la enfermedad de Alzheimer leve a moderada. Y los que más se utilizan es el donepezilo, la galantamina y la ribastigmina. Entonces, el donepezilo pues se recomienda de 5 miligramos al día por 4 semanas y después le vas a aumentar a 10 miligramos al día. La galantamina se empieza con 8 miligramos, luego le vas a aumentar otros 8 miligramos cada 4 semanas hasta llegar a una dosis de 24 miligramos. Y la ribastigmina, esta es como, está en parche, entonces decía que primero vas a empezar con 4.6 miligramos al día por 4 semanas y luego la aumentas a 9.5. La siguiente, por favor. Otros fármacos que se utilizan pues son los antagonistas del receptor glutamatérgico NMDA. Un ejemplo de esto es pues la memantina. Entonces estos fármacos lo que hacen es inhibir este receptor pues es el que utiliza el glutamato. Entonces pues el glutamato se ha visto que en concentraciones excesivas pues es neurotóxico. Entonces, pues al antagonizarlo, pues ya se va a disminuir la cantidad del glutamato y va a poder facilitar la actividad cognitiva. Este fármaco, pues se recomienda utilizarla en enfermedad de Alzheimer de moderada a severa y pues puedes como utilizarlo con un inhibidor de la acetilcolinesterasa, pero aquí estamos hablando como de enfermedad de Alzheimer porque en la demencia vascular no se recomienda. Y pues la dosis es de 20 miligramos por día, pero lo que vas a hacer es como iniciar con 5 miligramos, luego le vas a aumentar otros 5 cada semana hasta llegar a los 20 miligramos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Otros fármacos que se pueden utilizar son los antipsicóticos si el paciente tiene delirio o alucinaciones. Entonces, bueno, aquí pues mencionaban que los que más se utilizan son los atípicos. Por ejemplo, la risperidona, quetiapina o lanzapina, pero en la guía de práctica clínica decía que no eran como tan recomendable usarlo, porque tienen muchos efectos adversos o incluso pueden hasta empeorar el déficit cognitivo. Entonces decía que si lo quieres utilizar, pues que sea menos de 12 semanas. Y bueno, de las dosis, pues la olanzapina es 5 a 20 miligramos cada 24 horas, la risperidona 0.5 a 2 miligramos cada 12 y la quetiapina entre 25 a 200 miligramos al día. En cuanto si el paciente tiene depresión, pues se pueden utilizar los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Los antidepresivos tricíclicos no están recomendados. Y aquí principalmente se utilizarían la sertralina y el citalopram. La sertralina de 25 a 50 miligramos al día con dosis máxima de 200 miligramos. Y citalopram de 10 a 20 miligramos y dosis máxima de 60. Y ya por último, si el paciente tiene trastornos del sueño, pues aquí se recomienda, bueno, en la guía de práctica clínica decía que se recomendaba utilizar benzodiazepinas o hipnóticos y la melatonina no estaba recomendada, pero encontré en un libro que decía que sí. Entonces, bueno, la melatonina decía que entre 3 a 12 miligramos y clonazepam de 0.5 a 2 miligramos antes de acostarse. Y también recomendaban otras cosas, por ejemplo, que se evitara el consumo de cafeína, de nicotina, diuréticos, líquidos, realizar ejercicio o alcohol al final del día,
pero pues promover otras rutinas, por ejemplo, que se bañe con agua tibia, que lea en la noche o que las luces sean muy tenues en la noche y que limitar que el paciente duerma muchas horas en el día. Y otros, pues por ejemplo, pues sería si el paciente tiene comorbilidades como diabetes o hipertensión, pues realizarle un tratamiento correcto a estas patologías. Entonces utilizar antihipertensivos, hipoglucemiantes, anticoagulantes, antitrombóticos. Y ya en cuanto a la prevención, pues decía que se ha encontrado que, por ejemplo, las dietas tanto mediterránea como la DASH, pues se ha visto que reduce el riesgo cardiovascular, entonces va a mejorar las funciones cognitivas, como por ejemplo cambios en la memoria. Y también han encontrado que si lo comparan como con los puntos que obtuvo en el Minimental antes y después de a lo mejor consumir esta dieta, pues aumentaban los puntos. Y si el paciente tiene déficit de vitaminas B, C, D y E, pues suplementarlas. El ejercicio aeróbico se recomienda de 150 minutos a la semana y porque pues se ha visto que, por ejemplo, después de un año de realizar ejercicio, aumenta el volumen del hipocampo y también mejora la memoria espacial. En cuanto al entrenamiento cognitivo, se recomienda que los pacientes, por ejemplo, que les compren como de esos libritos que tienen como crucigramas o sopa de letras y también que van a interactuar con más personas y todo eso pues va a mejorar a que ellos realicen actividades diarias. En cuanto a, bueno, reducir riesgo cerebrovascular, porque pues ya vimos que, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, todo eso pues son factores de riesgo para la demencia, que tengan buena calidad del sueño, que si tienen estas enfermedades pues que tengan un tratamiento correcto, que se evite fumar, porque pues el tabaquismo pues induce a respuesta inflamatoria, estrés oxidativo, la aterosclerosis, que pues es bueno, que era la fisiopatología, por ejemplo, de la demencia vascular, y que controlen su IMC. También, por ejemplo, se recomienda que tengan buena higiene dental porque se ha encontrado que si tienen periodontitis, este se ha relacionado que tienen un deterioro en la memoria y en el cálculo. También que se evite exposición a ruidos fuertes y problemas auditivos, tratarlos, minimizar el uso de medicamentos anticolinérgicos, porque estos se ha visto que provocan déficit de memoria, de la atención, alucinaciones y delirium. Evitar el consumo de alcohol excesivo, tratar adecuadamente la depresión y la ansiedad, y también el síndrome de apnea obstructiva del sueño, porque se ha visto que estos pacientes tienen déficits neuropsicológicos de atención, trastornos visuales, de memoria, y también trastornos en el funcionamiento ejecutivo. Y le puedes cambiar así. Ah, bueno, y ya sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda ahorita, chicos? No, doctor. ¿No? Yo sí les voy a preguntar, pero y les voy a hacer algunas aportaciones, pero no va a ser ahorita, eso ya sería mañana, porque tengo un paciente de primera vez, fue mi culpa, yo la cité a las 12 pensando que íbamos a acabar antes, pero no. Entonces, ahorita ya no me da tiempo de hacer las aportaciones. Entonces, el día de mañana les hago las aportaciones, les voy a mencionar diferencias en el tratamiento farmacológico y en donde hay que hacer mayor énfasis cuando se apliquen, por ejemplo, las escalas. Y, y bueno, si les surgen dudas, también ustedes mañana preguntan y las resolvemos sin ningún problema. ¿Vale? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Sí, y entonces, ahorita el equipo que rota conmigo no se desconecta para ver a la paciente, ¿vale? Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Mañana, ¿qué toca ver? Trastorno bipolar. Trastorno bipolar. Ok, déjenme, no se desconecten todavía, espérenme de ver mañana cómo estoy. Martes.
Yo creo que mañana vamos a empezar más temprano, chicos. Como a las 7:30 o hasta la 1. ¿Qué les conviene más? Hasta la 1, 7:30 les conviene. ¿Qué les conviene? ¿7:30 o 1 de la tarde? 7:30. Sí, 7:30, doctor. 7:30. 7:30. Sale. Entonces nos vemos a esa hora. En el mismo link. ¿Vale? Sí, doctor, gracias. Doctor, Vale, muchas pues. Ya Gracias, mañana doctor. resolvemos las dudas de demencias. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos mañana y el equipo C no se desconecta. Hasta mañana. Hasta mañana.